En nombre de la Patria, será la Comisión de Hacienda del Senado. Bien, doy la bienvenida a los senadores. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Presidente, se recibió una excusa del ministro de Hacienda, quien señala que le es imposible asistir debido a compromisos impostergables y que en su reemplazo asistirá la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner, que ya está acompañándonos. Muy bien, le damos la bienvenida a la subsecretaria Heidi Berner, la coordinadora macroeconómica, la señora Pilar Cruz, bienvenida, y a la coordinadora legislativa, nuestro Consuelo Fernández. Bienvenido. El objetivo de esta sesión es bien específico y bien acotado, es conocer, ponernos en antecedente cómo ha sido la implementación del beneficio del bolsillo familiar electrónico. ¿Ya? Esto es algo que solicitó por lo demás el Ministerio de Hacienda, así que somos todos oídos para conocer cómo ha sido la implementación, cómo ha marchado, qué efecto ha tenido. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores. Como señaló, me acompaña Pilar Cruz, que es la coordinadora microeconómica del Ministerio de Hacienda, y este es un trabajo que nació, ¿no es cierto?, desde una idea y un proyecto que nos convocó el ministro. En su momento a Pilar como coordinadora micro y en mi caso estaba como coordinadora de modernización del Estado, así que es un proyecto que conocemos ambas dos desde su inicio. Nos acompaña conectado ahí el director del IPS, porque creemos también importante, este es un proyecto, si bien es cierto, la idea nace, por supuesto, desde el Ministerio de Hacienda, ha sido un trabajo bien mancomunado junto con el IPS y también con Banco Estado. Déjeme darle la bienvenida a don Patricio. Tenemos una presentación que entiendo ustedes tienen ahí impresa, entonces por mientras se proyecta, si quiere podemos iniciar para no... Entonces el contenido de la presentación es primero es dar cuenta del funcionamiento del bolsillo familiar electrónico al cierre del mes de mayo. Recordar que este, ¿no es cierto?, fue un proyecto de ley que comenzamos su tramitación como parte de las medidas de seguridad económica. Una de ellas fue el bolsillo familiar electrónico que reemplazó el apoyo canasta. Y por tanto pasamos de la entrega de una transferencia monetaria a algo muy innovador, que es usar la tarjeta, la cuenta RUT, en un bolsillo para apoyar la compra de alimentos, y que fue bien discutido en esta comisión durante el mes de marzo. También vamos a hablar un poco de las consultas y reclamos que se han recibido en base al bolsillo y algunas conclusiones. Aquí señalar que nuestro compromiso fue, en ese mismo proyecto de ley que después fue ley, que íbamos a entregar un informe en noviembre, pero a solicitud del ministro, como usted muy bien lo señaló, presidente, hicimos un avance de lo que ha ocurrido en mayo durante el primer mes de operación del bolsillo. Entonces, si vemos, no sé qué, ahí, gracias. Los beneficiarios del bolsillo familiar electrónico, que equivalen a aquellos que tenían el apoyo de la canasta, sobrepasan el 1 millón casi 1.425.000 personas. De esos hay personas, la gran mayoría, que recibe el beneficio como un abono al bolsillo familiar electrónico. Pero hay otros, un menor monto, que son sobre 44.000 personas, que están recibiendo sus pagos presenciales. Esto también fue algo que se discutió bastante, y en la ley quedó que excepcionalmente el IPS tiene que asegurar otros mecanismos de pago para aquellas personas que no pudiesen acceder a este medio electrónico, ¿no? Y bien acotado, como ustedes pueden ver, las personas que están accediendo a través de... ¿Qué significa presencial? Que van a cobrar. Van a cobrar. Por ejemplo, en zonas rurales hay un bucecito, bueno, ahí después puede explayarse más el director del IPS, hay un bus del mismo IPS donde va a los lugares remotos y entrega, ¿no es cierto?, los recursos en dinero efectivo. Eso es, ¿ya? Eso. Bueno, entonces... Bueno, respecto entonces para avanzar, bueno, ahí está un poco cuántos fueron los abonos, etcétera. Tenemos cómo ha operado esto. Nosotros hablamos bastante durante la tramitación del proyecto de que esto se estaba... me está llamando el...
En pantallazo, estos son los pantallazos de la aplicación del Banco Estado, ¿ya? Para que las personas efectivamente conozcan cómo operar el bolsillo. En su momento, cuando hicimos la tramitación de este proyecto, les mostramos que esto era un trabajo que se estaba haciendo y que permitía a las personas, al inicio del mes, cuando parte el aporte del bolsillo al valor de la compra, está predestinado en un 20%. Sin embargo, las personas pueden decidir encender o apagar el bolsillo y, por tanto, usarlo completamente para el valor completo de la compra o lo que le corresponda. Por ejemplo, si tengo una compra de 20.000 pesos y tengo en el bolsillo 13.500, si ocupo el 100% del bolsillo, significa que voy a ocupar mis 13.500 del bolsillo y voy a ocupar el remanente para el total de la compra, lo que falta para 20.000, con mi plata de la cuenta RUT, ¿ya? A eso se refiere con que el beneficio se puede modificar en cualquier momento a un aporte 100%, que puede ser el total del valor de la compra o un porcentaje del valor de la compra, pero superior a ese 20%. Y lo que está ahí es cómo opera en la práctica esa app que las personas tienen descargada. No, les vamos a mostrar al tiro. Sí, estamos muy transparentes, senador. Efectivamente, como todo proyecto de ley viene al Parlamento para ser perfeccionado, y esto fue uno de los temas que se trabaja. Bueno, está ahí. Ya. Bueno, para que efectivamente el bolsillo tuviera la cobertura y el conocimiento de todas las personas, se hizo una amplia difusión. Aquí hay solo una muestra, ¿no es cierto? Por supuesto, difusión hecha por el IPS, por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por Chile Atiende, etcétera, ¿no? Y eso dio cuenta, y aquí viene lo que usted preguntaba, presidente, y por su intermedio a los senadores, ¿cómo parte esto? Entonces, al inicio del mes, el 2 de mayo, el bolsillo, ahí aparece la línea roja, es cuando opera con un 20% de aporte al valor de la compra. La línea amarilla es que la persona cambió del 20 a ocupar el 100% del bolsillo, y cómo eso va cambiando en el mes, que también tiene que ver con el monto que va quedando de remanente para recursos usados en el bolsillo. Y hay un porcentaje de personas que decide mantenerlo apagado. Y eso no lo ha usado. Y ese es un 8,7% a fin de mes, parte con un 3,4%. Ahora, eso también son decisiones de la persona. Cuando uno le depositaban transferencias monetarias, podría decidir guardar los recursos y pagarlo al mes siguiente. Bueno, acá también, porque el bolsillo, el saldo se acumula al mes siguiente. Lo entretenido es saber si lo tienen apagado porque no saben que se puede encender y no saben que lo tienen, no. O una decisión consciente. Pero todos estos son temas menores. Sí, yo sé que son temas menores, senador, pero es súper irrelevante la pregunta, porque en la práctica el bolsillo parte encendido con un 20% de porcentaje para apoyo de la compra. Por tanto, si yo lo apagué, es que tengo conciencia que me metí a la app a pagarlo, ¿ya? Ahora, dicho eso, si miramos, el 86% de los beneficiarios han utilizado el bolsillo familiar electrónico. Ahí podemos ir viendo cómo va aumentando la tasa de uso a medida de que avanza el mes. Por tanto, podemos decir que efectivamente, a propósito de cuando se decía, bueno, ¿en qué momento del mes la persona va a decidir usar el bolsillo? Acá vemos que esto es un acumulado donde uno puede pensar que ya a partir del 10 de mayo, que a los 10 días de iniciado el mes, empieza a aumentar importantemente el porcentaje de personas que lo usa. Y también acá está el porcentaje en términos del monto, porque una cosa es usar en el número de transacciones, que pueden ser de menor monto, y otro es cuál es el porcentaje del monto que ha sido utilizado, que es un 78%. Efectivamente hay un porcentaje que lo usa y otro que no lo ha usado, y había una aprensión en la discusión de la tramitación de este proyecto, que pudiese ser que las personas mayores de 50, que somos todavía todos jóvenes, ¿no es cierto?, cuando uno tiene 50, digo, o más. Entonces, bueno, pero acá se puede ver que en realidad...
Qué locura, ¿no? Es una locura. Una locura. Nadie me dice, pasa adelante, tiene el preferencial. Me puedo atender antes. Los 3 primeros casi le exigen del pago por adulto mayor. Bueno, acá podemos ver que efectivamente lo amarillo, el porcentaje de personas de los que lo usan, no es que haya un sesgo de que solo lo usan las personas más jóvenes, sino que lo usan personas jóvenes de más de 50 años y también aquellos que tienen entre 35 y 44, etcétera. De los 6,3 millones de transacciones, eso es el número de transacciones que ha tenido el bolsillo familiar electrónico en mayo, un 48% fue con aporte del bolsillo de 20%, y por tanto la diferencia es con aporte del bolsillo del 100%. Que insisto, que es 100% de los recursos en el bolsillo, no es que necesariamente sea 100% del valor de la compra, porque la compra podría ser por un monto superior a lo que yo tengo en el bolsillo. Es el uso del 100% del bolsillo. Exactamente. Ya, respecto del 43% de los bolsillos familiares electrónicos tienen un saldo al cierre de mayo. O sea, de todas las personas que recibieron recursos en su bolsillo familiar electrónico, hay un 43,4% que tiene recursos que van a poder ser usados al mes siguiente. Y los saldos van cayendo, como uno esperaría, a lo largo del mes. O sea, yo parto, si es que recuerden, 13.500 pesos por causante, entonces yo parto con un cierto nivel de saldo al inicio del mes, y a medida que avanza y se va usando el bolsillo, el saldo que queda al cierre del mes es menor. En promedio, el bolsillo ha cubierto el 43% del valor de las compras en los comercios y ha aportado en términos de recursos más de 30.000 millones a compras del orden de 71.000 millones. Eso es el nivel de movimiento que ocurre en las transacciones. El 65% de las transacciones se realizan en supermercados, minimarket y almacenes. Y si hacemos un zoom, como lo vamos a hacer a continuación, es importante ver cómo se distribuye ese 65%, que es no solo en grandes cadenas de supermercados, sino también en almacenes y minimarket. Y ahí en la siguiente lámina, si quieren podemos ver que de ese 65% que es de supermercados, minimarket y almacenes, el 72% se da en minimarket y almacenes y solo un 28% de las transacciones en grandes supermercados. Entonces también creo que eso cumple con lo que conversamos acá de cómo este instrumento no cambiaba los hábitos de hacia dónde las personas les gusta comprar, porque esto mismo mostrábamos que eran la forma de... Sí, por supuesto. El 65% después esa, la de las barras verdes con los círculos, dice aporte del bolsillo familiar electrónico en mayo, similar en distintos establecimientos de comercio. Entonces, ¿cómo se entiende el 46,2, el 44? A ver, lo verde son el número de transacciones. En plata, perdón. Eso, perdón. El verde es el monto promedio de la compra. Claro, entonces cuando uno va a los supermercados, en promedio gasta más que, por ejemplo, cuando va a la panadería. Y el porcentaje en gris es el monto promedio de aporte a esa compra que hizo el bolsillo. Por ejemplo, al ticket de compra, por eso habla de ticket promedio de compra por rubro de alimento. Entonces, la barra está diciendo que en las compras del supermercado, en el global, el bolsillo familiar electrónico representó el 46% del valor de la compra. Exactamente. Aportó el 46% de los recursos del ticket promedio de compra y el ticket promedio de compra en valor fue de 7.839 pesos. Sí. Sobre todo cuando va a minimarket y almacenes de todas maneras. Y no solo sin boleta, podrías terminar comprando cosas. Bueno, sí, también. Claro. Ahí limita la autonomía de las personas. Sí. Ya. La operación también
Ya, espérense. Entonces pasamos entonces a la de los en el zoom del 65% que se va a, Este país siguiente es el zoom del 65%, y ahí nos claro. está diciendo que los grandes supermercados son pocos, y ahí está la Claro, conclusión. en transacciones, claro. La conclusión es que va hasta la pequeña y la A minimarket y almacén el 72% y el 28% a grandes supermercados. Y si uno ve del total de compra, el 65% va a este tipo de establecimientos que venden rubro alimentos, que son los supermercados, los almacenes y minimarket. Eso es como el zoom al pie anterior. ¿Continúa? Ya. Lo otro que se miró acá es la operación de la red de adquirencia, donde el 72% de las transacciones se hacen con Transbank. Aquí, bueno, están distribuidas a lo largo de todo el país. Tiene mucho que ver con el tamaño también de las regiones y la población en la distribución por región, ¿no? Pero ahí igual importa ver cómo la Araucanía, uno podría pensar que debería no estar en tercer lugar en número de transacciones respecto de Biobío. Estoy pensando de dónde vive la mayor cantidad de personas, y eso también tiene que ver con que este beneficio, al estar ligado al SUF y el aporte familiar, está, por supuesto, muy ligado a los niveles de vulnerabilidad que tienen la familia en cada una de las regiones, y ahí un poco también la distribución, que no es solo un tema poblacional, sino también de vulnerabilidad. El uso universal según regiones y mayor intensidad. Entonces aquí lo que se trató de mirar son dos cosas en este cuadro, ¿no? El punto negro son las transacciones por región, o sea, el número de transacciones. Donde acá arriba aparece la RM con 2.261 transacciones, versus, ¿no es cierto?, la Araucanía, que tiene un número menor de transacciones. Pero después tenemos las transacciones por consumo. Entonces, ahí podemos ver que en la Araucanía, esas transacciones respecto del consumo representan un valor mucho mayor en relación, por ejemplo, a la región metropolitana, que si bien es cierto se hacen más transacciones porque viven más personas, en términos de la relación transacciones-consumo es menor, es del 25 veces. Eso era un poco para demostrar cómo esto cambia también a lo largo de las regiones. Después tenemos la operación uniforme en la red de adquirencia, y que también tiene que ver con la red de adquirencia. No hay una diferencia respecto a cómo también se comporta la red de adquirencia en general, donde el 72% de las transacciones son con Transbank. Después está ahí cuántos son con Headnet, que son estables, ¿no es cierto?, en torno al 10%, 13%, en torno al 13% con CLAP, y BCI Mercado Pago es más pequeño. Y el Compra Aquí, que es la red de adquirencia ligada al Banco Estado, también tiene un porcentaje estable. O sea, no es que que se comporte distinto respecto a cómo se comporta en general las transacciones con los mecanismos de pago electrónico con las distintas redes de adquirencia. Y después lo que muestra el gráfico de la derecha es que hay algunas que han ido creciendo, como CLAP y BCI Mercado Pago, pero claro, están creciendo desde también porcentajes bastante menores. O sea, sigue siendo más importante Transbank. Lo otro que hicimos fue mirar los reclamos, las consultas y reclamos de los beneficiarios, y lo que hicimos comparar en esta lámina con lo que ocurre con la canasta, con el subsidio canasta básica. Como para tener una referencia, ¿no es cierto? Entonces vemos que con el subsidio canasta básica, en el mes de junio del 2022, que es cuando parte, tenía 84.000 reclamos. Esto tiene del orden de 89.000, pero claro, también ha ido aumentando la cobertura. Entonces hay una tasa de reclamos de un 6,3%, que es muy similar a lo que ocurre a lo que ocurría con el mismo subsidio canasta o apoyo a la canasta básica. Los reclamos de la banca se concentran en los primeros días, lo cual en general ocurre siempre con... ¿A la banca o de la banca? Reclamos a la banca, porque como esto se entrega a través de Banco Estado, entonces acá lo que estamos diciendo, sí, es Banco Estado, que es porque el bolsillo opera a través de la cuenta RUT. Entonces,
es un 0,4% y vemos que en realidad se concentra los primeros días del mes porque es el momento en que se empieza a operar el beneficio. Y el 83% del reclamo son por pago incompleto o por no pago del bolsillo. Entonces, por ejemplo, ahí aparece que el 48% dice que el IPS indica que se otorgó el beneficio, pero no está abonado a mi bolsillo familiar electrónico. Ahí, respecto de esos pocos reclamos, porque creemos que son bajos y acotados, lo que ocurre... Puede ser el 48%, pero el 48% del poco reclamo. Del 0,4%. 0,4%. Claro, Por eso de que más de no- un no- millón no- y medio. Es para no espantarnos con el 48%, Claro, porque sí. ya, Lo para que poner estamos en diciendo contexto. sabemos que reclama, es acotado, es un 0,4%, pero ¿por qué reclaman? Que también nos ayuda a que no haya más reclamos. Y una de las razones es que dice que el IPS se le otorgó el beneficio, pero no está abonado a mi bolsillo familiar electrónico. Y ahí el trabajo que se está haciendo con IPS, bueno, ahí nos acompaña el director, que a lo mejor después puede dar más información, es que ocurre que como la gente mira su saldo en la cuenta RUT, no se da cuenta que en realidad el bolsillo está adosado a la cuenta RUT, pero tiene que mirar el saldo en el app. Y eso son cosas como bien concretas que se pueden continuar trabajando. Y el otro importante ahí es el 35%, que mi cuenta RUT está con problemas y no puedo comprar y por tanto ahí hay un trabajo de asistencia constante y esto ya no es el IPS, sino que es es Banco Estado. Ese es el 12%, me equivoqué. El 35% es recibí un pago incompleto de acuerdo a lo informado por el IPS. Ahí ocurre normalmente que las personas tienen que estar acreditadas a las cargas. Entonces ellos a veces pueden pensar que tienen 3 cargas, pero habían sido acreditadas solo 2, y eso también es pero si ustedes ven tanto la acreditación de la carga como el saber que hay una cuenta, hay un bolsillo, son más bien temas no tanto del bolsillo, sino como de propio análisis de los beneficios. Por ejemplo, acreditar carga, que es el 35% de los reclamos de ese 0,4%, son similares a lo que ocurre con otros beneficios en general. Bueno, y acá después hay otro tema en relación a seguimiento de redes sociales, cuáles son las las consultas más frecuentes, y acá ocurre el mismo comportamiento, que en general todas las consultas se dan al inicio del mes, cuando parte el beneficio, y después ya la verdad es que se estabilizan. Entonces, para ir concluyendo, consideramos muy exitoso la aplicación del bolsillo familiar electrónica con una amplia cobertura, alcanzando el 86% del total. Hay una buena comprensión del bolsillo y, de hecho, esto de que la gente parta activado al 20 y termine, ¿no es cierto?, o dejándolo no activado o activándolo para ocupar el 100%, da cuenta de que efectivamente las personas lo comprenden y son capaces de usar las distintas alternativas disponibles, que hay una buena utilización en las personas por sobre 50 años, que era una preocupación que había ocurrido durante la tramitación. Hay una preferencia por el uso del 20%, 3 millones de las transacciones se realizan con un aporte del bolsillo de este porcentaje. Los beneficiarios del bolsillo lo usan preferentemente en comercios más bien de menor tamaño, almacenes y mini market. Se utiliza ampliamente a lo largo de todo el país. No vemos que haya haya alguna región donde no se estén usando en las mismas tasas que en el resto de las regiones, como la metropolitana o las más grandes. Y los reclamos son acotados y se concentran en los primeros días, al igual que cualquier otro beneficio, y esto comparado, por ejemplo, con el apoyo a la canasta. Y recordar que en la tramitación del proyecto de ley, en el artículo 15, título 3º, se estableció que en el mes de noviembre el Ministerio de Hacienda deberá enviar un informe a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, dando cuenta detallada del funcionamiento del bolsillo.
Nosotros, por supuesto, estamos trabajando en ese informe y con bastante mayor información probablemente a la que estamos trayendo hoy, pero nos pareció importante como Ministerio dar cuenta que al primer mes de esta política muy innovadora y modernizadora del Estado era importante venir a entregar esa información a esta comisión. Eso es, muchas gracias. Bien, muchas gracias, subsecretaria, por este informe bien preciso y conciso. Un tema muy menor. La próxima pongo una foto también del oficialismo en el texto. ¿Ah? Sí, no, pero hablo en serio. Más allá de la talla. Gracias por el informe, que entendí que no era obligación hacerlo ahora. En noviembre va a venir un informe nuevamente y ahí pues, podemos corregir esta injusticia. No, pero lo que, más allá de que yo siempre sostengo que el monto, no estoy criticando el monto porque todo aporte es ayuda, pero lo que me atrae de esta opción, viéndolo así, es que permite la formalización también de la ayuda, permite tal vez, lo digo desde el punto de vista ya presupuestario, recaudación, tener más claridad respecto al uso de los recursos. Incorpora a la gente de la tecnología, tiene beneficios que parte con un beneficio que es, comillas, no es de los más sustantivos que hemos tenido en el pasado, pero creo que nos deja abierta la posibilidad de cualquier otro paquete de ayuda ante una eventualidad. Tenemos un mecanismo como este que se puede echar a andar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Una consulta que quedó en el tapete. El uso mayoritario del 100%, ¿qué porcentaje de este uso del bolsillo? ¿Ya? Me refiero, ¿cuánta gente utilizó el tope máximo de la disponibilidad que tenía con el aporte? Que no lo fraccionó, que no... La cantidad de gente que usó el 100% de una. Sí, de una sola vez. No está esa información, no se deduce de estos datos. ¿Y por qué? Pero lo podemos sacar. Claro, porque siempre pensamos también, bueno, era tan poco, bueno, ¿por qué no lo usan al tiro mejor? Claro, pero, o sea, lo que tenemos... Usarlos de a 20%. Fue la razón por la cual modificamos el razonamiento. No, pero 32%. Que permitía que los últimos 3 días del mes podías gastarlo todo. No sé cuántos usaron. Sí, me acuerdo de la discusión. Pero yo estaba pero como orden de magnitud, al inicio del mes, uno puede ver que el 32% de ese, que el total de beneficiarios son 1.400.000 aproximadamente, partió usándolo al 100%. Pero podemos ver a lo largo del mes la suma. Esta curva refleja ese uso, pareciera ser de que esta, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Sí. Porque pareciera que la que usa el 100% va aumentando, me digo, en cambio lo otro, cuestión de conocimiento, que la gente vaya asimilando más el beneficio. Sí, pero también tiene que ver con que va disminuyendo el monto en el mes. Entonces también es más... Esta curva no refleja la pregunta que... Sí, por eso digo que podemos solicitar el dato. ¿Me permites? Esta curva que está acá, esa que, Sí. la que parte del 32%, Sí. mide continuamente cómo va La foto. los recursos disponibles. Entonces, sacar. En cambio, la pregunta de él es, del senador, lo entendí, es, ¿quién es? Porque lo puedo usar el día 25, me da lo mismo, el último mes, pero ahí se lo usa El todo. 100%. El 100%. Sí. Bueno, sí sabemos, perdón, ¿me permite, presidente? Hay un gráfico que presentó la Heidi que muestra que la mitad de la gente, más o menos, usó el bolsillo con el 100%. Y hay una mitad más o menos, pero eso en promedio en el mes. Entonces, efectivamente, lo que va ocurriendo es que, claro, cuando una persona utiliza el bolsillo al 100%, lo utiliza una sola vez nomás, ¿no es cierto? A no ser que haga una compra muy pequeña. O sea, puede haber una persona que haga una compra de 5.000 pesos con el bolsillo al 100% y todavía le quede plata. Pero la mitad de los beneficiarios usa el 100%. Muy bien. Claro, y parte con el 20% y la gente lo va modificando. No sé si ahí responde su pregunta. Sí.
Sí, igual a nosotros no sabíamos nada de cómo lo que íbamos a encontrar con la GEDI, no sabíamos qué íbamos a encontrar en estos números, porque era una sorpresa completa, porque es un mecanismo totalmente innovador. Entonces, igual nos encontramos con la sorpresa de que hay gente que prefirió el 20% y lo siguió usando el 20%. Bien, antes de terminar, no sé si le ofrezco la palabra si tenía algo que agregar o está bien así a don Patricio Coronado, director del IPS. No está obligado a hablar, pero le doy la oportunidad, por supuesto, por haber estado presente en la sesión. Don Patricio. Mira, gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, solo algo que la subsecretaria me dejó dando bote, que eran estos 44.025 presenciales. Les quiero contar que corresponden a 345 comunas y 1.100 puntos de pago rural. ¿Ah? Como son lugares que no hay locales comerciales que puedan de alguna forma hacer este uso electrónico, la decisión fue tenerlos por mientras en pago presencial. O sea, y en la medida que vayan utilizando el medio electrónico Banco Estado, nosotros los vamos traspasando al medio electrónico una vez que se bancaricen, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias. Solamente está claro, son 1.100 puntos de pago que a lo largo del país, en 345 comunas, parece. Sí. Ya, ese es el Estado de Chile. Ya, muchas gracias. Ese es el Estado presente, en áreas rurales. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, director. Bueno, se agradece su secretaria, doña Pilar, encargada de microeconomía, no macroeconomía, como dije antes, ya Consuelo. ¿Cuál se cumplió el objeto de la sesión? Se levanta. Muchas gracias.